entre el público, y fue así como descubrí también la realidad de las ventas de la última época, que era, digamos, la menos trabajada y la que todavía queda por historiar. Muchas gracias, Pablo. También te has quedado corto porque has dicho un año de trabajo, ¿no? Recuerdo que han sido 2 años y pico de trabajo, muchísimos obstáculos, y esto es posible gracias precisamente a tu cabezonería, que yo creo que, bueno, no tiene rival en este sentido. Y esto es el resultado. Entonces paso, si queréis, a comentaros brevemente pues la estructura de la web, etcétera. Antes, claro, también tendría que hacer un pequeño preámbulo y explicar que todo esto es colectivo. Es decir, a mí me toca el papel de historiador, pero yo al mismo tiempo me he apoyado en toda una tradición de historiadoras que han abierto camino desde los años 60, 70, 80, etcétera, ¿no? Aquí quiero recordar a mi directora de tesis, la catedrática Gloria Nielfa, quiero recordar a Fernanda Romeu, quiero recordar a la historiadora italiana Giuliana Di Febo, que fue la que primero se dedicó a recoger testimonios grabados de las mujeres. Quiero recordar también a Shirley Mangini, una hispanista norteamericana. Es decir, una tradición de historiografía feminista, mayoritariamente femenina, en la cual yo me inserto. Por otro lado, este proyecto no habría sido posible sin el concurso de muchísima gente, y mucha de ella encuadrada en la organización que hemos dado en llamar, o el círculo informal que hemos dado en llamar Patio de Ventas, donde luego pues hablarán Paloma, Reme, dentro de la Asociación de Víctimas del Franquismo en Madrid, Memoria y Libertad, etcétera. Es decir, mucha gente que ha estado involucrada en este proyecto. Y por supuesto, las familiares de las presas que nos han aportado su testimonio, ¿no? Tina Guillén, Marisa Manchado, etcétera, que luego tendrán ocasión también de decir unas palabras. Yo, si queréis, os explico brevemente cuáles son los ejes, digamos, temáticos del proyecto. Tenemos un eje histórico en el que evidentemente tenemos que empezar primero por la situación de las antiguas cárceles de mujeres, es decir, en qué condiciones estaban, esas condiciones tan deplorables, en edificios hacinadas, en edificios religiosos, en edificios de carácter religioso, sometidas a una disciplina de religión de los agentes religiosos tremenda, encerradas, además, con prohibición rigurosa de salir. Es decir, los presos, por ejemplo, trabajadores forzados, pudieron salir más adelante, pero en las presas nunca, ¿no? Entonces, para eso hemos recuperado, por ejemplo, esta imagen que tenéis aquí de Alfonso, es muy relevante de cómo eran esas cárceles, que luego, tras el lapso republicano, tras el hiato republicano, recuperarían efectivamente el franquismo. Es decir, se apoyó en una tradición anterior en la que se intentaba moralizar, entre comillas, a las presas, ¿no? Que eran consideradas mujeres caídas, etc. Hemos empezado evidentemente por aquí, por estas, recopilando fotografías, y para reconstruir esta realidad anterior a la prisión de mujeres. Y evidentemente tenemos que empezar ya con el hiato republicano, con las reformas de Victoria Kent. O sea, Victoria Kent fue la que diseñó, ya lo sabéis perfectamente, pero la que concibió y diseñó una prisión específicamente dirigida a mujeres y niños. Entonces, toda la arquitectura, todo el diseño arquitectónico y la gestión de la propia cárcel estaba orientada en el sentido de dignificar la condición de la mujer reclusa, de la mujer privada de libertad. Ese era el objetivo, por lo cual estamos hablando de un objetivo feminista, de rigor, que marcó, digamos, la agenda de Victoria Kent, y que se tradujo, aparte de otras reformas como la creación de un cuerpo de funcionarias femeninas, se tradujo en la creación de esta prisión modelo. Nos ha interesado mucho reconstruir, y este es otro apartado, es reconstruir esta prisión, que ahora mismo no vemos absolutamente nada, entonces nos cuesta muchísimo intentar evocarla. Y aquí pues hemos reunido una serie de fotografías donde hemos reconstruido también la situación exacta de la prisión, de manera que, como veis aquí, estamos justo dentro de donde estaba la prisión, en el mismo espacio. Y también hemos podido contar con el concurso, y eso para nosotros es bueno, y muy importante, el concurso del nieto de Manuel Sainz de Vicuña y Camino, Manuel Sainz de Vicuña y Melgarejo, que nos ha facilitado estas vistas que tenéis aquí, el proyecto de su abuelo y una serie de fotografías completamente inéditas. Para nosotros también, al margen de un discurso político que podamos tener, es importante también un discurso social, es decir, que podamos tejer lazos
con toda la gente, con todas las personas que han estado involucradas en esto. Y en este sentido el concurso de Manuel Sáenz de Vicuña y Melgarejo ha sido esencial. Continuando con la historia, evidentemente, y una vez acabado, digamos, tras las entradas correspondientes a la actuación de Victoria Kent en la inauguración de la prisión de Ventas, etcétera, hemos tratado también algún episodio durante la época republicana, como han sido determinados motines de presas sociales, etcétera. Hemos hablado también de las presas sociales y ese era otro colectivo que nos interesaba especialmente. Tradicionalmente siempre dentro del ámbito de la memoria histórica nos referimos a las presas políticas, pero Nati, por ejemplo, ahí ha hecho una mención preciosa, llena de sensibilidad, ¿no?, de la joven que tú eras en aquel entonces, a esas mujeres que estaban ahí, ¿no?, de ese otro mundo, de ese submundo de presas sociales, de presas comunes que estaban en ese momento, cuando has hablado de las piculinas, etcétera. Ese colectivo también hemos querido recogerlo en la web y lo tenéis, por ejemplo, aquí en esta foto tan fantástica que hemos conseguido de Alfonso. Estas mujeres, queríamos también hacer mención a estas mujeres, es decir, más allá de las presas políticas, aparte de las presas políticas, con todo su discurso, con toda su lucha contra la dictadura, su memoria democrática, pero también hacer referencia a esta realidad completamente, esa sí que ha estado, yo creo, ninguneada, en el sentido de ignorada completamente. Aquí podéis ver una concentración de presas en el patio de la antigua cárcel de Quiñones, la cárcel que pretendió cerrar Victoria Kent para construir Ventas. Y estamos hablando de mujeres, muchas de ellas muy jóvenes, con niños que eran detenidas enredadas, que se practicaban en la lucha contra la prostitución callejera, contra la prostitución ilegal. Y hemos querido también recordar también esa realidad, ¿no?, como colectivo. También es muy importante pensar que esa realidad recurrente de ingresos de estas